Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos y este trabajo es un análisis de 5 programas de producción visual. El interés pues por hacer este tipo de análisis es porque de por sí mis intereses han estado inscritos a la producción creativa en el medio digital. El objetivo general pues, pasando pues directamente a los objetivos de esa investigación-creación, el primero fue realizar un estudio comparativo de una serie de programas de producción visual para identificar un potencial expresivo. Para ello se hicieron 3 objetivos específicos. El primero fue definir una selección heterogénea de programas de desarrollo gráfico que representen la diversidad de posibilidades existentes. El segundo fue explorar e ilustrar el funcionamiento del programa y su implementación en el trabajo gráfico. Y el tercero, construir un cuerpo visual que sintetice de forma creativa los resultados de la experimentación formal. Dentro del marco descrito anteriormente, para la realización de estos objetivos se realizó un proceso de experimentación técnica por medio de un listado de atributos que se pretenden analizar a la hora de dibujar. Esto se hizo para poder revelar las cualidades o herramientas que cada programa tiene, de manera que se espera así poder obtener la información necesaria para la investigación. Para ello, se analizó una muestra de programas compuesta por Photoshop, Illustrator, Paint Tool Sail, Blackbox y Scribble, usando el método empírico analítico para poder obtener información acerca de estos mediante el análisis, la observación y la descripción del comportamiento de los programas. De manera que para escudriñar acerca de estos programas es oportuno hacer una investigación donde el investigador esté sujeto a recolectar los datos experimentando directamente con los programas y no a través de información de terceros que podrían reducir la experiencia y el poder acercarse a obtener la información de manera directa. Esto aportará a que los datos que se obtengan sean coherentes con las situaciones que se pueden presentar a la hora de abordar los programas con intenciones artísticas al momento de crear. Así que en este trabajo la metodología consistió en analizar los comportamientos de los programas mediante la creación de una propuesta gráfica que permite establecer una situación donde la realización o el fin de componer el dibujo ayudó a que se propicien diferentes momentos que arrojan diversos resultados para poder obtener la información. Así que antes de empezar el desarrollo de la investigación fue necesario establecer una estructura conceptual y narrativa para los dibujos, puesto que estos se encargarían de ayudar a obtener la información, de manera que se decidió usar el concepto del delirio digital y la corriente narrativa cyberpunk para crear los dibujos. En sí, esto se hizo con el fin de poder mantener las variables de dibujo controladas y así poder generar una propuesta gráfica con una línea de interés definida para que ésta no sea caótica y desbordada en diferentes intereses visuales. Bueno, el primer capítulo consistió en implementar un dibujo y a partir de este se haría como una repetición de este mismo. Es decir, se utilizó el mismo dibujo en todos los programas para poder ir viendo el comportamiento de este a la hora de ser creado en distintos programas. La idea con esto era que se pudiese obtener información de cada programa y de las características particulares que cada uno puede imprimir en el dibujo. También la intención era poder obtener información en cuanto a las mecánicas, las ventajas, los obstáculos y los tratamientos distintos que se podía hacer al dibujo en cada uno de estos. Bueno, entre, digamos, a rasgos generales, los hallazgos interesantes que se encontraron es que Illustrator, por ejemplo, cuando se trabaja mucho en el programa, al trabajar con una estructura de datos gráficos diferente a los píxeles, el cual es el vector, va a llegar a un punto en el que para el computador procesar estos datos gráficos le va a ser mucho más difícil porque constantemente tiene que hacer unos cálculos para que no vaya a haber, digamos, pixelaje. La idea pues con el vector es poder
trabajar sin que exista esta falencia, pero esta estructura de datos gráficos requiere mucho memoria RAM, por lo cual, llegado a un punto en el que se le ha imprimido al dibujo muchas capas, muchos colores, muchos detalles, el computador empieza a fallar y empieza a advertir sobre estos problemas. En cuanto a Photoshop, fue interesante encontrar que el programa, gracias a sus funciones de edición de imagen, permite limpiar los bocetos que se suban al programa y organizarles la luz, el color y la saturación, lo que hará que sea mucho más fácil trabajar sobre estos. También que el programa tiene una mejor respuesta al periférico del stylus, ya que tiene una amplia gama de funciones que permiten configurar el stylus para que sea mucho más fácil la tarea de dibujar. Y en Paint Tool Sale fue interesante encontrar que el programa, aunque trabaja con un mapa de bits, pues con píxeles, esta estructura de datos gráficos no es tan notoria ver que sus líneas se desborden en píxeles, como se lo muestra Photoshop. En cuanto a Blackbox, el trabajo de la línea y en sí, digamos, es interesante por la cuestión de que el programa en sí constantemente está rayando sobre la capa. Eso, digamos, aumenta un poco la curva de dificultad, que hace un poco más complicado el trabajo porque no se puede ni borrar y hay que plantear el dibujo a partir de esa mecánica de no dejar de rayar constantemente el lienzo. En cuanto a Scribble Tool, fue interesante encontrar que el programa, al ser un programa que trabaja en línea, puede presentar algunas dificultades porque la conexión a internet puede hacer que sea mucho más lento dibujar. Cuando ya se ha hecho muchas líneas, también se vuelve mucho más lento la navegación con el programa, pero el uso de líneas paralelas que se conectan generan unas texturas y formas que, digamos, imprimen como una especie de sello de identidad propio del programa. En cuanto al segundo capítulo, se recabó toda la información que se obtuvo en el primer capítulo, los resultados, las ventajas, las desventajas, y se analizaron para poder así ver qué atributos podía imprimir en el dibujo cada programa. En esta parte me gustaría rescatar que los resultados fueron bastante similares en programas como Photoshop, Paint Tool Cell e Illustrator, debido, digamos, a la similitud de mecánicas de dibujo que estos ofrecen. Bueno, esto debido a que, claro, consiste en proporcionar un método de dibujo bastante similar al tradicional, es decir, una emulación del dibujo, por lo que el artista tiene un mayor control del espacio de trabajo. Y es ahí cuando lograr imprimir una diferencia en el dibujo digital no consiste en ofrecer al artista numerosas herramientas que permiten simular el dibujo tradicional, sino ampliar las posibilidades de la experiencia del dibujo al proponer nuevas formas de concebir esta práctica. Esto es evidente en los resultados obtenidos con Blackbox y Scribble, los cuales proponen una experiencia de trabajo en donde la práctica del dibujo digital es llevada a un nuevo nivel, dado a que el artista no cuenta con numerosas herramientas que ofrecen los tres programas mencionados anteriormente, como Photoshop, Paint Tool y Illustrator, que hacen, digamos, mucho más fácil la tarea de dibujar. Por tal razón, los resultados que se obtienen en Blackbox y Scribble son diversos, más descontrolados y fuera de lo común. Y en el tercer capítulo ya fue dedicado a la obra gráfica, a la propuesta. Aquí también fue un espacio para experimentar mucho más con Scribble y con Blackbox. Ahora sí hubo un atrevimiento más por llegar al color, hacer una mejor conformación de color con esos programas. Y también pues se implementaron referentes iconográficos, conceptuales, y se hizo una implementación de esos intereses por el cyberpunk y el delirio digital para, digamos, llevar a cabo la ejecución de los dibujos.
En cada uno pues se trató diferentes temas como la paranoia, la saturación de información y la inversión en el medio virtual. Es importante aclarar que el cyberpunk y el delirio digital no representan una parte central de este trabajo monográfico, sino que simplemente permitieron establecer una línea central en los temas del dibujo. Sin embargo, en el tercer capítulo sí se amplió mucho más, se tocaron en cuanto a la creación de los trabajos y de por sí definieron la temática de todos los dibujos que se fueron haciendo en la experimentación desde el primer capítulo. En sí, pues claro, también no solamente el capítulo 3 en sí es el centrado en la obra, toda la obra pues viene desde el primer capítulo, todos los trabajos, todos los dibujos fueron los que permitieron, claro, hacer la investigación y obtener la información. Entonces, de por sí, desde el primer capítulo hasta el tercero, todo ha consistido que a través del trabajo gráfico y la composición de obras se vaya haciendo el análisis de cada programa. Y bueno, esta fue la manera en cómo conformé mi trabajo monográfico. Quiero agradecer al profesor Esteban Gutiérrez por haberme permitido haber analizado su programa Black Box y también haberme ayudado en cuanto a referentes bibliográficos y mirar una postura o un planteamiento en el que mi trabajo monográfico no simplemente se enfocara en analizar programas comunes en cuanto a la producción visual, sino revisar también programas propuestos por artistas. Muchas gracias por escucharme y espero que se encuentren muy bien.